Hola, buenas. Yo soy Thor y estamos en una nueva construcción de Minecraft, en este caso el mapa del primer Zelda, de 1987. Este vídeo va a estar dividido en dos partes, ya que es un mapa enorme y prefiero hacer dos vídeos de 10 minutos que hacer uno de 20, sinceramente. Así que, bueno, si os gusta la construcción, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle a like, comentar qué os ha parecido el vídeo y dejar vuestra opinión sobre el tema, que escucharé todas las opiniones, y activar la campanita para enteraros de cuando suba el próximo vídeo. También podéis seguirme en Instagram, donde pues subo imágenes de mis construcciones, que lo tenéis abajo en la descripción. Y dicho esto, pues dentro timelapse. Bueno, pues comenzamos el timelapse. Como siempre, por la base. Poquito a poquito, para no cometer errores. Como veis, hay una enorme cuadrícula en el suelo, y esto pues tiene una explicación, ¿no? Tiene una razón de ser. Y es que básicamente el mapa es enorme. Y, como ya he dicho al principio del vídeo, este juego es de 1987. En aquella época las consolas tenían muchísimas limitaciones de potencia y memoria, ¿no? Entonces era imposible cargar un mapa tan grande en una consola como la NES. Lo que se le ocurrió a los desarrolladores fue dividir el mapa en una cuadrícula, de tal manera que tú siempre estás viendo solo uno de estos sectores de la cuadrícula. De esta manera, pues, el juego solamente tiene que cargar una parte muy pequeña del mapa y no una enorme, o el mapa completo, que, como ya digo, pues en aquella época sería imposible, ¿no? Esto es muy bueno para el juego, pero también es muy bueno para nosotros, porque así podemos construir el mapa sector a sector, sin miedo a cometer, pues, errores garrafales de estos que te hacen decir, mira tío, mejor empiezo de cero porque arreglar esto no. Nos ahorramos este tipo de errores. Ahora que hemos terminado la base, pues empezamos a darle relieve. Estoy intentando conservar los colores originales lo máximo posible, ya que pues estos colores tienen un significado, ¿no? Te definen la dificultad de la zona en la que estás. Las montañas verdes y los bosques verdes, las zonas verdes en general, son las más sencillas de todas y de hecho son las que rodean a la zona en la que empiezas, que es justo esta que estoy construyendo ahora. Empiezas aquí en el juego. Pues como veis está todo rodeado de zonas de estas verdes y pues son más sencillas. Las rojas son más complicadas y las blancas son el infierno hecho videojuego, ¿no? Como curiosidad, este patrón pues se repite en el último Zelda, en el Breath of the Wild, que los enemigos verdes son los más fáciles, los enemigos rojos son más complicadillos y los enemigos blancos pues requieren ya una preparación curiosa para enfrentarte a ellos, ¿no? Así que bueno, como curiosidad, ahora ya sabéis de dónde viene. Como veis estoy construyendo una gran extensión de bosques. Los bosques son con diferencia las zonas más difíciles de construir, ya que hay que hacerlas enteras a mano y consume bastante tiempo. Si este timelapse son aproximadamente 15 horas, pues de esas 15, 9 es la construcción de los bosques. Aproximadamente. Pero bueno, yo creo que el resultado merece la pena. No sé qué opinaréis vosotros, dejadlo en los comentarios, pero me gusta mucho cómo han quedado los bosques, sinceramente. Como veis, hay zonas que están elevadas, y es algo que ya explicaré mejor en el siguiente vídeo, pero me va a dar bastantes dolores de cabeza. Ya en el siguiente vídeo veréis por qué. Como veis, estoy usando lana en vez de hojas para construir los árboles.
Y esto simplemente porque no quiero que pase la luz del sol. Quiero que se noten como zonas de bosque, zonas claustrofóbicas y tal. No lo sé, a mí me convence la idea. Ya digo, si tenéis alguna opinión al respecto de esto o de cualquier otra cosa del mapa, pues dejadla en los comentarios, ¿no? Estas estatuas, como la que estoy haciendo ahora, son bastante raras de hacer. Y por desgracia es una de las pocas cosas que no he podido hacer tal cual son en el juego porque no hay espacio suficiente como para hacerlas. Lo cual me da un poco de rabia, sinceramente, pero oye, se hace lo que se puede. Y bueno, para terminar, pues un par de fuentes de hadas, que han quedado bastante coquetas. Y la zona de, creo que esto es la montaña de la muerte, con unos arbolitos blancos, su suelo de piedra y sus paredes blancas. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Sinceramente ha sido una construcción muy entretenida de hacer y lo que me queda. Así que si os ha gustado, suscribíos, dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.